¿Cuántas veces tus lágrimas más sinceras han sido derramadas sobre una almohada empapada, en el silencio de una habitación cerrada, o en la soledad de tu coche, donde el único sonido era el de tus sollozos? ¿Cuántas veces te has tragado el llanto durante el día, manteniendo una fachada de fortaleza, solo para desmoronarte cuando nadie más podía verte? En ese momento de vulnerabilidad absoluta, cuando el dolor es tan crudo que parece físico, una pregunta aterradora resuena en el vacío. ¿A alguien le importa? ¿Está Dios viendo esto? ¿Qué piensa Él de mí ahora, en este estado de completo quebranto? Esta pregunta no es teológica, es visceral. Es el grito de un alma que se siente invisible, olvidada y quizás hasta un poco avergonzada de su propio dolor. Vivimos en una cultura que nos enseña a ocultar nuestras debilidades, a ser fuertes, y así nuestro llanto se convierte en un acto secreto, un ritual solitario que creemos nos distancia de Dios y de los demás. Hoy, por la gracia del Señor, vamos a entrar en esa habitación cerrada con la luz de la palabra de Dios. Vamos a confrontar la mentira de que tus lágrimas son una señal de debilidad o de abandono divino. Vamos a descubrir no solo que Dios ve tu llanto, sino que Él atribuye un valor inmenso, eterno y transformador a cada lágrima que derramas en soledad. Volvamos ahora a la palabra de Dios, a ese ancla que nos fue dada al principio. En medio de la tormenta de su vida, perseguido, temeroso y errante, el rey David no eleva una oración genérica. Él se aferra a una verdad profunda y personal sobre el carácter de Dios en medio de su sufrimiento. Nos encontramos en el Salmo 56, versículo 8. Permite que estas palabras no solo lleguen a tus oídos, sino que desciendan y se asienten en lo más profundo de tu alma, porque son el antídoto divino contra la mentira de la soledad. Con reverencia, escuchemos el clamor del salmista, que es también nuestro clamor. Él mira al cielo desde su escondite, con el rostro seguramente surcado por el llanto, y declara con una fe asombrosa esta verdad monumental. Tú llevas la cuenta de mis huidas, recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están anotadas en tu libro? Analicemos esta revelación gloriosa, dividida en 3 partes. Primero, David afirma: tú llevas la cuenta de mis huidas. Antes incluso de hablar de las lágrimas, habla del viaje. La palabra hebrea para huidas evoca la imagen de un vagabundo, un fugitivo sin lugar de descanso. David está diciendo que Dios no solo le espera al final del camino, sino que cuenta cada paso errante, cada noche sin dormir, cada momento de incertidumbre en el desierto de su aflicción. Te recuerda a la historia de Agar en el desierto, una sierva rechazada y sin esperanza. Allí ella nombra a Dios como el Roi, el Dios que me ve. Tu creador es el Roi, Él ve tu vagar, Él cuenta tus pasos, Él está contigo en el proceso, no solo en el destino. Luego viene la imagen más tierna y poderosa de todo el Salmo: recoge mis lágrimas en tu odre. Un odre era un recipiente de cuero, una vasija utilizada para contener líquidos preciosos como el agua, el vino o el aceite. No era algo desechable. Al pedirle a Dios que recoja sus lágrimas en este recipiente, David está declarando que sus lágrimas tienen un valor incalculable para el Creador del universo. No son un subproducto inútil del dolor. No son una señal de debilidad que Dios desprecia. Son sagradas. Cada una de ellas es tan preciosa para Él que se inclina, las recoge y las atesora. El mismo Señor Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, no por falta de poder, sino por un exceso de compasión. Tus lágrimas, hermano, hermana, no escandalizan a Dios, le conmueven. Finalmente, la revelación se sella con una certeza inquebrantable. ¿Acaso no están anotadas en tu libro? La imagen de un libro en la antigüedad
implicaba un registro permanente, un memorial, una contabilidad que no se puede borrar. Dios no solo ve tu dolor y valora tus lágrimas, sino que las registra. Él recuerda. Tu historia de sufrimiento está escrita en los archivos del cielo. ¿Y por qué? Porque un día ese libro será abierto, no para avergonzarte, sino para hacer justicia. Significa que ninguna lágrima derramada por una injusticia será olvidada. Ningún dolor soportado en silencio será en vano. Todo está siendo anotado, no como una deuda en tu contra, sino como un testimonio que Dios un día honrará y redimirá. Así que, a la pregunta que resuena en tu habitación solitaria, ¿qué piensa Dios de mí ahora, en este estado de completo quebranto? La palabra de Dios responde con una claridad atronadora. Él piensa, te veo en tu huida. Él piensa, tus lágrimas son tan preciosas que las guardo como un tesoro. Y él piensa, tu dolor es tan significativo que lo he anotado en mi libro para no olvidarlo jamás. Esta verdad no solo consuela, sino que comienza a transformar la naturaleza misma de nuestro llanto. Ya no es un pozo de desesperación, sino un manantial de comunión íntima con el Dios que se inclina para recoger lo que el mundo desecha. Para comprender la magnitud de esta revelación, debemos despojarnos de la imagen de David como el rey poderoso en su palacio de Jerusalén. El hombre que escribe estas palabras no lleva una corona de oro, sino una frente perlada de sudor frío. No está sentado en un trono de marfil, sino escondido en el polvo, temiendo por su vida. El Salmo 56 nace en uno de los capítulos más oscuros y desesperados de la vida de David. Nace en un lugar llamado Gat, el corazón del territorio, enemigo, la ciudad natal del gigante Goliat, a quien él mismo había derrotado. Imaginen la escena. David, el ungido de Dios, el héroe de Israel, huye del rey Saúl, el hombre al que ha servido con lealtad. El propio pueblo de David lo persigue como a un animal. En su desesperación comete un error de cálculo aterrador. Huye al único lugar donde cree que Saúl no lo buscará, la tierra de los filisteos. Pero allí es reconocido. Las palabras resuenan en el palacio enemigo. No es este David, el rey de la tierra. No es este de quien cantaban. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. De repente, el cazador se convierte en la presa atrapada. En ese momento David se encuentra completamente solo. No tiene a su amigo Jonatán para consolarlo, ni a su ejército para defenderlo. Está rodeado de hombres cuyo mayor héroe él había matado con una sola piedra. El miedo que debió sentir es casi inimaginable. Un miedo visceral, paralizante, el miedo de quien sabe que su muerte es inminente y que no hay escapatoria. Es en esta prisión de pánico y soledad donde su alma clama a Dios. Sus lágrimas no son una expresión poética, son la manifestación física de una angustia mortal. ¿Y no es esta acaso la geografía de nuestro propio dolor? Puede que nuestro Gat no sea una ciudad filistea, pero todos conocemos ese lugar. Es la sala de espera de un hospital mientras un ser querido está en cirugía. Es la oficina donde recibimos la noticia de un despido. Es la cama vacía que antes compartíamos con alguien que ya no está. Es ese lugar donde nos sentimos atrapados por las circunstancias, rodeados por nuestros miedos y completamente aislados del resto del mundo. Tu Gat es cualquier lugar donde la mentira de que estás solo grita más fuerte que la promesa de la presencia de Dios. Es desde este abismo de terror que la fe de David estalla en una declaración que desafía toda lógica humana. En un lugar donde su vida no vale nada para los hombres, él declara que sus lágrimas son de un valor incalculable para Dios. Mientras sus enemigos planean su muerte, él afirma que Dios está registrando su vida. Esta oración
no es un susurro de resignación, es un rugido de fe. Es la afirmación de que su identidad y su valor no los definen sus captores, ni sus circunstancias, ni siquiera sus propios miedos, sino el carácter inmutable de su Creador. Pensemos de nuevo en el odre y en el libro a través de esta lente. El odre, ese recipiente para lo valioso, se convierte en un símbolo de la economía divina. Mientras el mundo desecha al débil y desprecia al que sufre, el reino de los cielos atesora precisamente eso, el corazón quebrantado, la lágrima sincera. El libro, ese registro permanente, se convierte en el tribunal supremo de la justicia divina. En un mundo donde la injusticia a menudo parece ganar, David apela a un registro celestial que garantiza que ninguna herida, ninguna traición, ninguna lágrima causada por el mal quedará sin respuesta. Este contexto nos enseña una verdad fundamental sobre nuestro Dios. Él no es un Dios que solo se encuentra en las cimas de las montañas de la victoria. Es, ante todo, el Dios de los valles de sombra de muerte. Su presencia es más palpable no cuando todo va bien, sino cuando todo se desmorona. La fe más profunda no se cultiva en la comodidad del palacio, sino en la presión de la prisión. David salió de Gat con una comprensión de la intimidad y la fidelidad de Dios que nunca podría haber aprendido en la sala del trono. Y he aquí el milagro redentor. El dolor insoportable de David en Gat produjo un tesoro para la humanidad. Sus lágrimas, recogidas por Dios, se convirtieron en palabras que han dado esperanza a millones de almas a lo largo de 3 milenios. Su noche oscura se convirtió en un faro para todos los que navegan por sus propias tormentas. Esto nos demuestra que Dios no solo ve, valora y recuerda nuestro dolor, sino que tiene el poder de redimirlo, de usar la experiencia más oscura de nuestra vida para traer luz a nosotros mismos y a incontables personas más. Tu Gat, hermano, hermana, no es solo un lugar de sufrimiento, es también un lugar de potencial revelación y un futuro testimonio. Pero esta verdad, tan gloriosa y tan profunda, a menudo se encuentra con la dura realidad de nuestra experiencia humana. Es una cosa escuchar la promesa del odre y del libro en la calma de un domingo por la mañana, y otra muy distinta aferrarse a ella en la oscuridad de un martes a las 3 de la madrugada. Existe una distancia dolorosa entre la teología que consuela nuestra mente y la angustia que desgarra nuestro corazón. Y es en ese espacio donde se libra la verdadera batalla de la fe. Es aquí donde debemos ser honestos sobre la naturaleza de nuestro llanto, sobre las formas específicas que adopta nuestro propio Gat. Pensemos en el llanto de la pérdida irreparable. Pensemos en la madre que entra en la habitación ahora silenciosa de un hijo que ya no está. Cada objeto, cada fotografía es un recuerdo que apuñala el alma. Sus lágrimas no son un evento único, sino un océano en el que ahora debe aprender a nadar cada día. Se pregunta cómo un Dios bueno puede permitir un vacío tan definitivo. Su dolor es un grito contra un universo que se siente roto, y sus lágrimas son la única respuesta honesta que su cuerpo puede ofrecer ante lo incomprensible. Consideremos el llanto nacido de la injusticia, el llanto del empleado fiel que es despedido sin causa, reemplazado por alguien con menos méritos pero más conexiones. El llanto de la víctima de abuso, que ve a su agresor vivir en libertad y sin remordimientos. Son lágrimas calientes, mezcladas con la amargura de la impotencia y la rabia. Oran por la justicia de Dios, pero el tiempo pasa y el mal parece prosperar. Se preguntan si el libro de Dios realmente registra estas cosas, cuando el libro de los hombres parece ignorarlas por completo. ¿Y qué diremos del llanto de la oración no respondida, esa agonía prolongada de la esperanza diferida? La pareja que mes tras mes se enfrenta a una prueba de embarazo negativa,
llorando no solo por el hijo que no llega, sino por el sueño que se desvanece. El enfermo crónico que ora por sanidad, pero se despierta cada mañana con el mismo dolor. Sus lágrimas no son de un golpe repentino, sino del desgaste lento y constante de una fe que se siente puesta a prueba más allá de sus límites. Es el llanto silencioso de quien pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? Existe también el llanto gélido de la soledad y el rechazo, el de la persona que anhela una familia, pero come sola cada noche, el del amigo traicionado, cuyo corazón se siente fragmentado por la deslealtad, el del creyente que se siente invisible en su propia comunidad de fe, rodeado de gente pero profundamente solo. Estas lágrimas no hacen ruido, se derraman hacia adentro, enfriando el alma y susurrando la mentira de que no son dignos de amor, de que hay algo fundamentalmente roto en ellos que los condena al aislamiento. No podemos ignorar el llanto amargo del fracaso personal, las lágrimas derramadas sobre nuestro propio pecado y debilidad. El llanto del que lucha contra una adicción y ha vuelto a caer. El llanto de quien ha herido profundamente a alguien a quien ama y no sabe cómo reparar el daño. Son lágrimas de vergüenza y de autocondena, el dolor de saber que el enemigo no está solo afuera en las circunstancias, sino también adentro, en nuestro propio corazón quebrantado. Es el llanto de quien se mira al espejo y no le gusta la persona que ve. A menudo, estas corrientes de dolor no vienen de una en una. Se entrelazan. La pérdida de un ser querido puede llevar a una crisis financiera, que a su vez provoca tensiones familiares que conducen a la soledad. La injusticia en el trabajo puede desencadenar una depresión que afecta a la salud. El alma humana se siente entonces asediada por todos los frentes, abrumada no por una ola, sino por una tormenta perfecta de sufrimiento. El llanto se convierte en el aire que se respira y la esperanza en un recuerdo lejano. Ante tal asalto, la reacción humana natural es buscar un refugio, cualquier refugio. Algunos intentan adormecer el dolor con el trabajo incesante, el entretenimiento sin fin o sustancias que prometen un olvido temporal. Otros construyen murallas de cinismo y amargura alrededor de su corazón, decidiendo que es más seguro no sentir nada que arriesgarse a sentir tanto dolor de nuevo. Dejan de llorar, no porque su fe haya vencido al dolor, sino porque el dolor ha extinguido su capacidad de sentir. Se rinden, pero volvamos por un instante a David, temblando en la ciudad de Gat. Su situación contenía todos estos elementos. Estaba solo, rechazado por su propia gente. Se enfrentaba a una injusticia mortal a manos de Saúl y de los filisteos. Su oración por liberación no había sido respondida aún. Seguramente sentía el peso de su propio error al huir a territorio enemigo. Su dolor era complejo, multifacético y potencialmente aplastante. Sin embargo, en medio de esa tormenta, David no permitió que sus lágrimas lo ahogaran en la desesperación ni lo llevaran a la insensibilidad. En cambio, las canalizó. Hizo de su llanto un acto de fe radical. En lugar de llorar contra un cielo silencioso, lloró hacia un Dios que él sabía que estaba escuchando. No negó su miedo ni su angustia. Los tomó y los presentó como una ofrenda líquida ante el trono de la gracia, confiando en que aquel que lo veía en su huida también estaba recogiendo, valorando y registrando cada lágrima que brotaba de su alma atormentada. Es en este punto de la batalla, cuando nuestro llanto amenaza con convertirse en un veneno, que debemos anclarnos con todas las fuerzas de nuestra alma a la verdad inmutable de la palabra de Dios. Regresemos juntos a ese oasis en el desierto, a las palabras que David escribió no desde un trono, sino desde el suelo polvoriento de su desesperación. Salmo 56, versículo 8. Permite que esta verdad desmantele las mentiras que el enemigo ha susurrado en tu soledad. La primera parte de esta revelación divina es la siguiente: tú llevas la cuenta de mis huidas. Antes de que David hable de sus lágrimas, habla de su viaje.
La palabra hebrea no solo significa huir, sino vagar, ser un fugitivo, no tener un lugar de descanso. David no está diciendo, Dios, sabes dónde estoy. Está diciendo algo mucho más íntimo. Dios, tú estás contando cada uno de mis pasos erráticos, cada giro equivocado, cada noche que paso deambulando en el desierto de mi aflicción. Esta verdad no es una abstracción. Tiene un nombre y una historia. Su nombre es Agar. La sierva de Sara, despreciada, expulsada, embarazada y sola, huye al desierto para morir. Se siente invisible, sin valor, borrada de la historia. Pero allí, en su punto más bajo, el ángel del Señor la encuentra. La llama por su nombre. Conoce su dolor. Y Agar, abrumada por ser vista en su quebranto, le da a Dios un nombre nuevo. Lo llama el Roi, que significa el Dios que me ve. Pensemos en la profundidad de esto. La primera persona en toda la Escritura en dar un nombre a Dios es una esclava extranjera, una madre soltera rechazada, llorando en soledad. Dios no se revela primero como el Todopoderoso a un rey en su palacio, sino como el Dios que ve a una marginada en su momento de mayor desesperación. Hermano, hermana, cuando te sientes invisible en tu habitación, el Roi está allí. Él no solo te ve, Él está contando los pasos de tu doloroso peregrinaje. Luego, la revelación se vuelve aún más tierna, más personal, hasta el punto de ser casi increíble. David clama, recoge mis lágrimas en tu odre. Un odre, como hemos dicho, era un recipiente de cuero, una vasija para contener líquidos preciosos. No se usaba para almacenar basura o desperdicios. Al pedirle a Dios que guarde sus lágrimas en este recipiente, David está haciendo una declaración teológica radical. Sus lágrimas tienen un valor incalculable para el Creador. Esto destroza por completo la mentira de que tus lágrimas son una señal de debilidad o de falta de fe. Para el mundo, el llanto puede ser una incomodidad, algo que ocultar. Para Dios es sagrado. Cada lágrima cuenta una historia de lo que amas, de lo que has perdido, de lo que anhelas. Son la expresión líquida de un corazón que todavía siente que no se ha endurecido. Dios no las desprecia. Se inclina, las recoge y las atesora como un joyero guarda sus gemas más preciadas. Y si te queda alguna duda, mira al autor y consumador de nuestra fe. Mira a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, el versículo más corto de toda la Biblia, leemos dos palabras que lo cambian todo. Jesús lloró. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, a pesar de que sabía que en cuestión de minutos lo iba a resucitar. ¿Por qué lloró? Porque vio el dolor de María y Marta, y su corazón se conmovió con una compasión divina. Entró en su sufrimiento. Nuestro Salvador no es un Dios estoico e impasible. Es un Dios que siente, que se compadece y que santificó el llanto humano con sus propias lágrimas. Por lo tanto, si el Hijo de Dios lloró, tu llanto no puede ser pecaminoso. Si Él se conmovió ante el dolor ajeno, tu dolor no le es indiferente. Tus lágrimas no escandalizan al cielo, lo conmueven, no alejan a Dios, lo acercan. Son una ofrenda sagrada que Él no solo acepta, sino que valora y guarda como un tesoro. La próxima vez que llores, imagina las manos del Padre recogiendo cada lágrima. No con juicio, sino con un amor reverente. Finalmente, David sella esta verdad con una certeza legal, casi forense. ¿Acaso no están anotadas en tu libro? La imagen de un libro en la antigüedad implicaba un registro permanente, una contabilidad oficial, un memorial que no podía ser borrado ni olvidado. Dios no solo ve tu viaje y valora tus lágrimas, sino que las registra. Crea un archivo eterno de tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de justicia. Este registro es la garantía del cielo de que ninguna herida quedará sin sanar, ninguna injusticia quedará sin juzgar y ningún dolor quedará sin redimir. En un mundo donde a menudo parece que el mal gana, donde los que causan dolor prosperan y las víctimas son olvidadas, David apela a un tribunal superior, a un registro celestial que lo anota todo.
Tu historia está siendo escrita en los anales de la eternidad. Esto significa que la noche que pasaste en vela, suplicando por un hijo descarriado, está anotada. Las lágrimas que derramaste cuando recibiste ese diagnóstico médico están anotadas. El dolor agudo de la traición de un amigo está anotado. El llanto silencioso de la soledad está anotado. Nada se pierde, nada es en vano. Todo se está registrando, no como una acusación en tu contra, sino como un testimonio que un día Dios usará para enderezar todo lo que está torcido. Así que volvamos a esa pregunta que resuena en la habitación solitaria. ¿Qué piensa Dios de mí ahora? Él piensa, te veo en tu vagar, y cada paso cuenta. Él piensa, tus lágrimas son tan preciosas para mí que las guardo como un tesoro. Y él piensa, tu historia de dolor es tan importante que la he grabado en mi libro para que nunca sea olvidada y un día sea redimida. Esta triple revelación no es un simple consuelo, es la reconfiguración de la realidad. Es la verdad que transforma el llanto de un acto de desesperación solitaria en un acto de comunión sagrada con el Dios que ve, valora y recuerda. Entonces, ¿cómo vivimos a la luz de esta verdad tan abrumadora y gloriosa? ¿Cómo llevamos el odre y el libro del cielo a la dura realidad de nuestra habitación solitaria? La revelación de que Dios ve, valora y recuerda nuestro llanto no es meramente para consolar nuestra mente. Está destinada a transformar radicalmente la forma en que vivimos nuestro dolor. Esto nos lleva a una llamada a la fe, no una llamada a dejar de llorar, sino una llamada a resignificar nuestro llanto, a convertirlo en un acto de fe y comunión. El primer paso práctico es este: llora con propósito. Dirige tu llanto a Dios. La próxima vez que la ola de dolor amenace con ahogarte, no luches por reprimirla, ni te escondas de Dios en tu vergüenza. En lugar de eso, toma la decisión consciente de convertir tu cuarto de soledad en un altar de honestidad. En lugar de llorar contra un universo indiferente, derrama tu corazón ante Él, tal como lo hizo David en los Salmos. Háblale con la crudeza de tu alma. Dile, Dios, esto duele. Estoy roto. Tengo miedo. No lo entiendo. Pero lloro en tu presencia, porque he aprendido que eres el Roy, el Dios que me ve. Este acto intencional lo cambia todo. Transforma el llanto de un acto pasivo de desesperación en un acto activo de oración. Ya no dejas que tus lágrimas te ahoguen en un pozo de autocompasión. Las ofreces como una libación, como una ofrenda líquida de un corazón quebrantado pero confiado. Tu llanto deja de ser una evidencia de abandono divino y se convierte en el lenguaje sagrado de una comunión íntima con el Padre, el susurro de un hijo que sabe que su padre está escuchando atentamente. El segundo paso es confiar en el coleccionista, creer activamente que ninguna lágrima se desperdicia. La fe no es la ausencia de lágrimas, la fe es la elección de a quién se las entregamos. Es creer en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz, incluso cuando no sientas su presencia, incluso cuando el cielo parezca de bronce y tus oraciones reboten contra el techo. Aférrate con todas tus fuerzas a la verdad inmutable del Salmo 56, versículo 8. Habla esta verdad en voz alta en medio de tu llanto. Dite a ti mismo una y otra vez, mi Dios está recogiendo estas lágrimas. Son preciosas para Él. Están siendo anotadas en su libro. Este sufrimiento no es inútil. Este dolor no es el final. Confiar en el coleccionista es descansar en su soberanía, sabiendo que Él es el maestro tejedor y que los hilos oscuros del dolor son tan necesarios como los hilos dorados de la alegría para completar la obra maestra que Él está creando con tu vida. El tercer y último paso es esperar la cosecha final. Anclar tu esperanza no en el alivio inmediato, sino en la redención eterna. La promesa del Salmo 126 de que los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría es absolutamente cierta para esta vida. Veremos muchas cosechas de gozo aquí en la tierra, pero la cosecha final, definitiva y gloriosa, aún está por llegar.
La promesa suprema para todo creyente que llora se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Escucha esta certeza futura. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Habrá un día, amado hermano, amada hermana, en que el odre celestial será sellado. El libro de nuestro sufrimiento será cerrado. La temporada de siembra habrá terminado para siempre. Ese día, el mismo Dios del universo se inclinará y con sus manos horadadas de amor secará la última lágrima que jamás correrá por tu rostro. Y lo que comenzará será una eternidad de cosecha, una alegría tan pura, tan abrumadora, que hará que el dolor más profundo de esta vida parezca, en palabras del apóstol Pablo, una tribulación ligera y pasajera que produjo para nosotros un eterno peso de gloria. Esta esperanza eterna no es un escape de la realidad presente, es el ancla que nos permite soportar la tormenta presente. Saber que el dolor tiene una fecha de caducidad nos da la fuerza para perseverar a través de él. Saber que cada lágrima será redimida nos da el valor para no desperdiciar nuestro sufrimiento en la amargura, sino para invertirlo en la fe. Por lo tanto, la aplicación práctica de esta gloriosa verdad se resume en 3 actos de fe. Primero, cuando llores, llora hacia Dios, convirtiendo tu dolor en oración. Segundo, mientras llores, confía en Dios, creyendo que Él está obrando en tu dolor un propósito que aún no puedes ver. Y tercero, sigue llorando con esperanza, sabiendo que un día Dios mismo pondrá fin a todo tu dolor. Estos 3 pilares: llorar con propósito, confiar en el coleccionista y esperar la cosecha, transforman la experiencia del llanto solitario. Ya no es una caída al abismo de la soledad. Se convierte en un ascenso a las profundidades de la intimidad con un Dios que nos encuentra precisamente allí, en nuestro quebranto, para revelarnos su corazón. Así que, la próxima vez que te encuentres solo, con las lágrimas brotando, no huyas de ese momento, no lo maldigas. Acógelo como un lugar sagrado. Es tu Gat, sí, pero también es tu Betel, el lugar donde el cielo se abre y te encuentras con el Dios que cuenta tus pasos. Recoge tus lágrimas y las anota en su libro, prometiendo que lo que ahora siembras en dolor, un día lo cosecharás en una alegría eterna e inefable. Pero estas verdades, por muy gloriosas que sean, pueden parecer distantes. Son como estrellas lejanas, hermosas de contemplar, pero aparentemente incapaces de calentar nuestra fría noche de dolor. Es por eso que el Señor, en su sabiduría, no nos dio solo un libro de doctrinas, nos dio un libro de historias. La Biblia está llena de hombres y mujeres de carne y hueso, cuyas lágrimas regaron el suelo de la historia de la redención. Sus testimonios no son meras ilustraciones. Son la prueba viviente de que el Dios que recoge lágrimas en su odre no es una figura poética, sino una realidad personal y activa. Pensemos en Ana en el primer libro de Samuel. Su corazón estaba lleno de amargura. Su esterilidad era una fuente constante de humillación y dolor, agravada por la provocación de su rival. La Escritura nos dice que ella lloraba amargamente y no comía. Un día, en el templo, derramó su alma ante el Señor con tal angustia silenciosa que el sacerdote Elí la confundió con una borracha. ¡Qué retrato tan perfecto de la soledad del llanto! Incluso en la casa de Dios, su dolor más profundo fue malinterpretado. Se sentía invisible para los hombres, pero no para Dios. Sus lágrimas no fueron un desperdicio, fueron una oración líquida, una ofrenda de su quebranto. Dios vio su angustia, valoró su llanto sincero y recordó su petición. El odre del cielo recibió sus lágrimas de esterilidad y a su debido tiempo las transformó en una semilla de gozo inimaginable. Dio a luz a Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. El hijo nacido de sus lágrimas se convertiría en el profeta que ungiría a los 2 primeros reyes de Israel. El dolor más privado de Ana se convirtió en una bendición pública para toda una nación. Dios no solo secó sus lágrimas,
Las invirtió para cambiar la historia. Consideremos al patriarca Job. Ningún hombre ha conocido un sufrimiento tan concentrado e inexplicable. Perdió a sus hijos, su riqueza, su salud. Se sentó en cenizas, rascándose las llagas con un trozo de teja, mientras sus amigos le ofrecían teología vacía que solo añadía sal a sus heridas. Sus lágrimas eran de una confusión agónica, de una injusticia cósmica que no podía comprender. Gritó al cielo, deseando no haber nacido, debatiendo con Dios desde el polvo de su miseria. Job no reprimió su llanto. No fingió una fe estoica. Llevó su corazón roto, con toda su crudeza y sus preguntas, directamente ante el trono de Dios. Y aunque Dios no le respondió con explicaciones, le respondió con su presencia. Al final de su terrible prueba, Job declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Sus lágrimas de desesperación labraron en su alma una intimidad con Dios que nunca había conocido en su prosperidad. Y el Señor no solo restauró su vida, sino que la bendijo con el doble de lo que había perdido. El libro de su sufrimiento se convirtió en un manual de esperanza para todos los que sufren. Miremos ahora al Nuevo Testamento, a la figura impetuosa y apasionada de Pedro. Pensemos en las lágrimas que derramó en el patio del sumo sacerdote. No eran lágrimas de pérdida ni de injusticia. Eran las lágrimas amargas y ardientes del fracaso personal, del pecado, de la traición. Después de jurar que moriría por Jesús, lo negó 3 veces. Y cuando el gallo cantó, el Evangelio de Lucas nos da un detalle desgarrador. El Señor se volvió y miró a Pedro. En esa mirada, Pedro vio el reflejo de su propia debilidad y salió fuera y lloró amargamente. Esas lágrimas podrían haberlo ahogado en un mar de culpa y vergüenza para siempre. Podrían haber sido el final de su historia, pero no lo fueron, porque el coleccionista de lágrimas es también el redentor de los fracasos. En la orilla del mar de Galilea, el Cristo resucitado no vino a Pedro con reproches, sino con una pregunta sanadora: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». 3 veces le preguntó, una por cada negación. Con cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús estaba recogiendo las lágrimas de su fracaso y transformándolas en las semillas de un nuevo llamado. El llanto de Pedro no fue en vano. Regó el suelo de su arrogancia y de él brotó un jardín de humildad y dependencia. El hombre que se quebró en el patio se convirtió en la roca sobre la que se edificaría la iglesia. El que negó a Cristo por miedo a una sierva se levantó en Pentecostés y predicó con tal poder que 3,000 almas se entregaron al Señor. Dios no solo perdonó su pecado, redimió su llanto y lo convirtió en la base de un ministerio que sacudiría el mundo. Estas historias no son reliquias de un pasado lejano. Son espejos en los que vemos reflejada la fidelidad de nuestro Dios. Conocí a un hombre, un empresario exitoso, que lo perdió todo en una crisis económica. Su empresa, el trabajo de toda su vida, se derrumbó. Se encontró en la ruina, lleno de deudas y de una vergüenza paralizante. Durante meses, sus lágrimas silenciosas eran su única compañía en las largas noches de insomnio, mientras su familia dormía. Se sentía como un fracaso total, un capitán cuyo barco se había hundido con todos a bordo. En su desesperación, comenzó a aferrarse al Salmo 56 como a un salvavidas. Repetía una y otra vez que Dios estaba contando sus pasos errantes, recogiendo sus lágrimas. Lentamente comenzó a entregar su odre de fracaso a Dios. Dejó de ver su situación como un final y comenzó a preguntarse si podría ser una siembra. Empezó un pequeño grupo en su casa para otros hombres que estaban pasando por dificultades similares, compartiendo no desde una posición de éxito, sino desde su propia vulnerabilidad y quebranto. Hoy, años después, ese pequeño grupo se ha convertido en una fundación que ha ayudado a cientos de familias a navegar crisis financieras y emocionales. Él a menudo dice: «Perdí mi negocio, pero encontré mi llamado».
Las lágrimas que derramé por mi propia ruina se convirtieron en las semillas que Dios usó para construir algo mucho más valioso y eterno. El libro de su contabilidad terrenal estaba en números rojos, pero el libro de Dios estaba registrando un testimonio de gracia redentora. Estos testimonios, desde Ana hasta Job, desde Pedro hasta el empresario de nuestros días, nos gritan una verdad inmutable. Nuestro Dios es un especialista en redimir el llanto. Él no se limita a consolarnos en nuestro dolor. Él lo utiliza. No hay lágrima derramada en fe que sea desperdiciada en la economía del cielo. Cada una es una semilla potencial, una oportunidad para que el poder de la resurrección de Cristo se manifieste en nuestra vida, transformando nuestros lugares de mayor dolor en nuestras plataformas de mayor testimonio. Cuando esta verdad del odre y del libro desciende de la cabeza al corazón, algo fundamental comienza a cambiar dentro de nosotros. No es que las lágrimas se detengan de repente, ni que el dolor desaparezca por arte de magia. La transformación espiritual es más profunda, más sutil y mucho más poderosa. Es un cambio en la atmósfera misma de nuestra alma. La habitación solitaria, que antes era una celda de aislamiento, se convierte en un santuario. El silencio, que antes era un eco de abandono, se convierte en un espacio sagrado para la comunión. El llanto deja de ser el sonido de la derrota para convertirse en el lenguaje de una intimidad inquebrantable, con el Dios que se inclina para escuchar. Lo primero que experimentas es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz no de que tus problemas se han resuelto, sino de que ya no los enfrentas solo. La pregunta frenética, ¿a alguien le importa? ¿Está viendo a alguien esto? Es respondida con la certeza abrumadora de El Roy, el Dios que te ve. La ansiedad de sentirte invisible se disuelve en la calidez de su mirada atenta. Dejas de luchar para ser visto, para ser comprendido, porque descansas en el conocimiento de que aquel cuya opinión importa más que ninguna otra no solo te ve, sino que cuenta cada uno de tus pasos errantes. Esta paz es un ancla para el alma en medio de la tormenta, una calma profunda que susurra, Él está aquí. Junto a la paz nace una nueva fortaleza. La mentira de que tus lágrimas son una señal de debilidad es destrozada por la revelación de que son un tesoro para Dios. La vergüenza se evapora. Ya no tienes que esconder tu quebranto como si fuera una imperfección espiritual. En su lugar, encuentras la fuerza para ser auténticamente vulnerable ante tu Creador, sabiendo que Él no desprecia un corazón contrito. Esta es la verdadera fortaleza, no la ausencia de dolor, sino el coraje de presentarlo ante Dios, confiando en que Él lo recibe no con juicio, sino con un amor que lo valora. Devuelves fuerte en tu debilidad, porque es allí donde su poder se perfecciona. Entonces comienza el proceso de restauración. La esperanza que quizás había sido aplastada bajo el peso de la injusticia o la espera interminable, comienza a respirar de nuevo. La verdad de que tu dolor está siendo anotado en su libro te libera de la carga de tener que llevar la cuenta tú mismo. Dejas de vivir en el pasado, rumiando la herida, porque has entregado el registro a un juez justo y perfecto. Comienzas a confiar en que ninguna lágrima ha sido en vano, que todo tiene un propósito en su economía divina y que un día Él enderezará cada injusticia y redimirá cada pérdida. Esta esperanza no es un optimismo vago, es una certeza anclada en el carácter de un Dios que recuerda. Esta combinación de paz, fortaleza y esperanza culmina en una fe renovada y vibrante. La fe deja de ser un conjunto de creencias a las que te aferras con la punta de los dedos y se convierte en la experiencia vivida de una relación personal. Dios ya no es una figura distante en el cielo, es el compañero íntimo de tu sufrimiento, el coleccionista de tus lágrimas. La palabra de Dios cobra vida de una manera nueva. El Salmo 56 deja de ser la oración de David para convertirse en tu propia declaración de fe.
Tu relación con Él se traslada del atrio exterior del templo a un encuentro cara a cara en el lugar santísimo de tu propio corazón quebrantado. Con esta fe renovada, tu perspectiva cambia por completo. Las circunstancias que te hacían llorar pueden no haber cambiado, pero tú sí has cambiado en medio de ellas. Tu Gat, ese lugar de miedo y atrapamiento, ya no se ve como un callejón sin salida, sino como un crisol donde Dios está forjando en ti un carácter más puro y una fe más profunda. Comienzas a mirar más allá del dolor inmediato para buscar la mano de Dios obrando en él. Tu enfoque se desplaza del tamaño de tus olas al tamaño de aquel que camina sobre ellas, aquel que está contigo en la barca. La transformación también rompe las cadenas del aislamiento. La mentira del enemigo es hacerte creer que tu dolor es único y que nadie podría entenderlo. Pero al abrazar la verdad de un Dios que recoge las lágrimas, te das cuenta de que te unes a una inmensa comunión de santos. Tus lágrimas te conectan con Ana en el templo, con Job en las cenizas, con Pedro en el patio. De repente, tu historia de dolor ya no es un relato solitario, sino un capítulo en la gran historia de la redención de Dios, un testimonio de su fidelidad a través de las generaciones. Dejas de estar solo en tu habitación para estar rodeado de una gran nube de testigos que te animan a seguir adelante. Esta nueva perspectiva te impulsa de ser una víctima pasiva a convertirte en un sembrador activo. La revelación del Salmo 126 se hace carne en tu vida. Entiendes que tus lágrimas entregadas a Dios no son el final, sino el principio. Son las semillas que Él está usando para cultivar una futura cosecha de alegría, testimonio y compasión. Dejas de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y comienzas a preguntar, Señor, ¿qué estás plantando a través de esto? Tu sufrimiento adquiere un propósito redentor, una dimensión eterna que lo transforma de una carga sin sentido a una inversión sagrada en el reino de Dios. En la práctica diaria, esta transformación se manifiesta en pequeños pero significativos actos de fe. En lugar de simplemente soportar el llanto, comienzas a orar a través de él. En medio de un sollozo, susurras, gracias, Señor, porque estás aquí conmigo. En lugar de maldecir la oscuridad, buscas la más mínima rendija de luz. Encuentras la capacidad sobrenatural de consolar a otra persona que sufre, ofreciendo el consuelo que tú mismo estás recibiendo de Dios, incluso cuando tu propio corazón todavía duele. Tu dolor, en lugar de encerrarte en ti mismo, te abre a las necesidades de los demás de una manera que la comodidad nunca podría haberlo hecho. En última instancia, la transformación espiritual es esta. El lugar de tu mayor dolor se convierte en la fuente de tu mayor intimidad con Dios. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo reutiliza para acercarte más a su corazón. El odre de tus lágrimas, una vez un símbolo de tu sufrimiento insoportable, se convierte en un cáliz de comunión sagrada. Descubres que el Dios del universo no te ama a pesar de tu quebranto, sino que te encuentra precisamente allí, en medio de él, para revelarte las profundidades de su gracia, su compasión y su poder redentor. Tu llanto solitario se ha transformado en un encuentro divino que te cambia para siempre. Hemos recorrido juntos un camino, desde la soledad de la habitación cerrada hasta la revelación del Dios que ve, valora y recuerda. Hemos visto cómo Él, en su gracia soberana, no solo consuela nuestro llanto, sino que lo transforma en semillas de una futura cosecha de alegría. Pero esta verdad, por gloriosa que sea, exige una respuesta de nuestra parte. No es una información para ser archivada, sino una invitación para ser vivida. La pregunta que resuena ahora no es ¿qué piensa Dios de nuestro llanto?, sino ¿qué haremos nosotros con su respuesta?
¿Cómo cambia esta revelación la forma en que vivimos nuestro dolor? Esto nos lleva a nuestra llamada a la fe. No es una llamada a dejar de llorar, sino una llamada a resignificar nuestro llanto. Lo primero es esto: llora con propósito, dirige tu llanto a Dios. La próxima vez que la ola de dolor amenace con ahogarte, no intentes reprimirla ni te escondas de Dios en tu vergüenza. En lugar de eso, toma la decisión consciente de convertir tu cuarto de soledad en un altar de honestidad. Derrama tu corazón ante Él como lo hizo David en los Salmos. Dile: Dios, esto duele. Estoy roto. Tengo miedo. No lo entiendo, pero lloro en tu presencia, porque he aprendido que eres el Roy, el Dios que me ve. Al hacerlo, tu llanto deja de ser una señal de abandono y se convierte en un acto de profunda comunión con el Padre. Lo segundo es confiar en el coleccionista, creer activamente que ninguna lágrima se desperdicia. La fe no es la ausencia de lágrimas. La fe es la elección de a quién se las entregamos. Es creer en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz. Incluso cuando no sientas su presencia, incluso cuando el cielo parezca de bronce, aférrate con todas tus fuerzas a la verdad inmutable del Salmo 56. Dite a ti mismo una y otra vez: mi Dios está recogiendo estas lágrimas. Son preciosas para Él. Están siendo anotadas en su libro. Este sufrimiento no es en vano. Confiar en el coleccionista es descansar en su soberanía, sabiendo que Él está tejiendo un tapiz glorioso y que los hilos oscuros del dolor son tan necesarios como los hilos dorados de la alegría. En tercer lugar, espera la cosecha final. Ancla tu esperanza no en el alivio inmediato, sino en la redención eterna. La promesa del Salmo 126 es cierta para esta vida. Veremos muchas cosechas de alegría aquí en la tierra. Pero la cosecha final, definitiva y gloriosa, aún está por llegar. La promesa suprema para todo creyente que llora se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Habrá un día, amado hermano, amada hermana, en que el odre celestial será sellado y el libro de nuestro sufrimiento será cerrado. Ese día, el mismo Dios del universo se inclinará y, con sus manos de amor, secará la última lágrima que jamás correrá por tu rostro. Y lo que comenzará será una eternidad de cosecha. Una alegría tan inmensa que hará que el dolor más profundo de esta vida parezca una tribulación ligera y pasajera. Quizás has llegado hoy aquí con un odre lleno de lágrimas que cargas en secreto. Lágrimas de un matrimonio que se desmorona, lágrimas por un hijo que se ha desviado, lágrimas de una enfermedad, de una depresión, de un pecado que te encadena. Sientes el peso de ese odre en tu alma cada día. Quiero invitarte ahora a que en un acto de fe entregues ese odre en las manos del Padre. Deja de cargarlo tú solo. En este momento de silencio, en la quietud de tu corazón, visualiza ese odre pesado, lleno de tus lágrimas secretas. Ahora ve las manos del Padre extendidas hacia ti. No te está juzgando. Sus ojos están llenos de compasión. Entrégaselo. Dile en tu corazón: Padre, te entrego mis lágrimas. Confío en que tú las ves. Creo que tú las valoras. Te pido que transformes mi dolor en propósito, que transformes mi llanto en semilla de alegría. Y voy a esperar con fe la cosecha que tú has prometido. Padre Celestial, oro por cada persona que ha llorado en secreto. Que tu verdad rompa hoy las cadenas de la soledad y la vergüenza. Que sientan tu mirada de amor, tu toque de consuelo. Recibe sus lágrimas como un sacrificio precioso y comienza, a partir de hoy, a regar las semillas que fueron plantadas en el dolor para que a su debido tiempo regresen con cánticos de alegría, trayendo gavillas de testimonio de tu poder y tu fidelidad. Te amamos y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Padre Celestial. En la quietud de este momento, nos acercamos a tu trono de gracia. No con la fuerza de nuestras manos, sino con la honestidad de nuestros corazones quebrantados.
Te damos gracias porque tu palabra ha rasgado el velo de nuestra soledad y nos ha revelado tu corazón de Padre. Oramos por cada alma que hoy ha escuchado, por cada uno que ha sentido el peso de un odre lleno de lágrimas secretas. Señor, que tu Espíritu Santo descienda ahora mismo a cada habitación solitaria, a cada coche silencioso, a cada rincón oscuro del alma y susurre la verdad que libera. Eres visto, eres amado, tu dolor importa. Rompe, oh Dios, toda cadena de vergüenza y aislamiento, y recibe el llanto de tus hijos como la ofrenda más sagrada y preciosa. Y ahora, Señor, como el divino agricultor, te pedimos que tomes estas lágrimas que te hemos entregado. Te pedimos que las veas no como un final, sino como las semillas de un milagro. Riega la semilla de la pérdida con tu consuelo hasta que brote una cosecha de compasión. Riega la semilla de la injusticia con tu soberanía hasta que produzca un fruto de fe inquebrantable. Riega la semilla del fracaso con tu gracia hasta que florezca en un testimonio de tu poder redentor. Danos la fuerza para confiar en ti durante la larga temporada de siembra, la paciencia para esperar tu tiempo perfecto y la fe para creer que aunque ahora salgamos llorando, volveremos un día con cantos de alegría, trayendo las gavillas de tu fidelidad. Y así, al concluir nuestro tiempo juntos, no te vas de aquí curado de toda herida, pero sí te vas acompañado por el sanador. No te vas sin preguntas, pero sí te vas abrazado por aquel que es la respuesta. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que la certeza de que eres visto por el Roy, valorado por el coleccionista celestial y recordado en el libro eterno, sea el ancla de tu alma en los días venideros. No vuelvas a llorar como quien no tiene esperanza, sino como un hijo amado que siembra en la confianza de una cosecha segura. Y que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que la bendición del Padre que cuenta tus pasos, del Hijo que lloró contigo y por ti, y del Espíritu Santo que consuela tu corazón, sea contigo ahora y siempre. Amén.